Bienvenidos, bienvenidas, amada Iglesia del Señor, amigo, amiga que nos está sintonizando como cada domingo. Le damos gracias a Dios por este tiempo, el que nos dé el privilegio de poder compartir su palabra, de poder llegar a mucha gente, a muchos países, ciudades. Le damos gracias a Dios por ese privilegio, porque a través de este medio la palabra del Señor se extiende. Así que te invitamos a que te unas con tu familia para compartir este tiempo en la maravillosa presencia de nuestro Dios. Sabemos que el Señor tiene un propósito en este día y es bendecir tu vida, bendecir tu hogar, bendecir a tus hijos, bendecir a tu familia. Ese es el propósito de Dios, darnos bien, hacernos bien todos los días de nuestra vida. Así que vamos a poner este tiempo maravilloso en las manos de nuestro Dios y acompáñame juntos. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo de predicación de la palabra del Señor en sus preciosas manos. Y vamos a orar en base a este salmo, vamos a orar en base al Salmo 34. Tu palabra dice: Señor, bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Dice tu palabra: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Líbranos en este tiempo, Señor, difícil que estamos viviendo, de todo miedo, de todo temor, Señor. Porque dice tu palabra que los que buscan de ti, tú les respondes y los libras de todo temor. Nos afirmamos hoy en esta palabra, Señor. Dice tu palabra: radiantes están los que a Él acuden. Radiantes están los que a Él acuden. Así es el rostro de los hijos de Dios. Así que cuando más buscas de Dios, Dios va a hacer en ti un rostro radiante. Dice: jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarnos. Así es, Señor. Tú nos defiendes, tú siempre estás de nuestro lado. Dice tu palabra que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu palabra dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Así que no pierdas tiempo. El Señor viene pronto. Dice su palabra que dichosos somos los que en Él nos refugiamos. Él es nuestro refugio. Él es nuestro pronto auxilio, nuestra roca fuerte. Estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra. Gracias, Señor. Tu palabra dice: teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Tu palabra dice que debemos apartarnos del mal y hacer el bien. Tu palabra dice, Señor, que debemos buscar la paz y seguir la paz. Tu palabra, Señor, dice que los ojos del Señor, dice, están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y sabemos que en esta hora tú nos estás escuchando, papito lindo. Así que oramos, Señor, para que todo aquel que me esté viendo y esté pasando por necesidad, por enfermedad, por, Señor, tal vez tiempos difíciles de angustia, seas tú, Señor, obrando en su vida, seas tú, Señor, dando provisión, sanidad, seas tú bendiciendo, Señor, aún a nuestras autoridades, a nuestro presidente, Señor, a nuestros gobernantes, que les estés dando sabiduría para saber, Señor, guiar a nuestra nación de la mejor manera. Sabemos que hacen el mejor de los esfuerzos, Señor, pero oramos para que aún, Señor, nuestras autoridades y gobernantes conozcan al verdadero Dios, al verdadero Rey, a ti, mi Señor, que puedan invocarte, que como nación, que como país, nuestro Perú, pueda invocar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque dice tu palabra que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, del oído del Señor, atentos a sus oraciones. Oramos, Señor, en base a tu palabra que dice: los justos claman y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Tu palabra dice que el Señor libra a sus siervos y no serán condenados, dice los que en Él confían. Tu palabra dice, Señor, muchas son las angustias del justo, las aflicciones, pero el Señor te librará de todas ellas si confías en Él. Dice tu palabra, Señor, que tú aún les protegerás de todos sus huesos y ni uno solo se les quedará. Dios es tan bueno y maravilloso. Dios tiene promesas maravillosas para ti. Aférrate a su palabra, aún hay tiempo. Recuerda que su venida está pronta. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Bendice a tu siervo que predicará la palabra.
Bendice a cada hermano que ya se está uniendo a esta transmisión, Señor, y que a través de las redes el poder de Espíritu Santo fluya. Perdona en nosotros, Señor, toda maldad, toda iniquidad, todo pecado. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios, bienvenido a este lugar. Te adoramos, Padre Santo, bienvenido a este lugar. Te adoramos, Señor Jesucristo. Declaramos que tú eres nuestro Dios y que no hay otro fuera de ti. Reconocemos que eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconocemos que eres el dueño absoluto de nuestra vida, Señor. Y ponemos este tiempo maravilloso en tus manos, Papito lindo. Gracias te damos, Señor. Oramos, Señor, por este tiempo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Amén, amada iglesia. Si por A o B la transmisión se corta, a veces es por el tema de cómo llega la señal o por la saturación de la red, así que nos vuelves a sintonizar. Aquí vamos a estar pendientes de todo eso. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle paso a nuestro pastor para que nos comparta la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Sean una vez más bienvenidos a la predicación de cada domingo, a este tiempo con el Señor. Seguimos con la serie de guerra espiritual. Y hoy vamos a ver un tema muy importante que se titula Examinando las experiencias espirituales. Examinando las experiencias espirituales. Acompáñenme a 1 de Juan capítulo 4, versículo del 1 al 11. Dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios o lo que venga del Espíritu de Dios. Todo espíritu o toda experiencia espiritual que hace que confieses que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Muy bien, examinando las experiencias espirituales. Juan empieza diciendo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. Esta semana salió en plena pandemia una niña, supuestamente profeta o supuestamente que había tenido una experiencia yéndose al cielo, había visto cosas y había recibido revelaciones de Dios, donde nos decía a todos que el martes 21 no salgamos porque un ángel de la muerte nos iba a matar si estábamos en la calle, moriríamos automáticamente. Sin embargo, cuando escuché eso, automáticamente lo comparé con las enseñanzas de la Biblia y automáticamente me di cuenta que era falso lo que ella decía. Mucha gente, varios me llamaron a preguntarme sobre esto. Algunos que vivían en la zona de esta niña me llamaron, pero bueno, les apliqué estos principios que vamos a ver hoy y resultó que todo era falso, como ya lo hemos comprobado. Ahora, ¿qué pasa en ese sentido? Cuando una persona dice que dentro de su experiencia, por ejemplo, ha vivido encuentros cercanos del tercer tipo. Encuentros cercanos del tercer tipo es cuando supuestamente una persona ha tenido un encuentro cara a cara con un extraterrestre. ¿Qué pasa cuando una persona dice que ha viajado a Ganímedes en un viaje astral? ¿Qué pasa cuando una persona dice que ha tenido un encuentro con ángeles o tiene ángeles o espíritus guías que son buenos?
¿Qué pasa cuando una persona me dice que ha recibido una revelación especial, que habla idiomas no humanos, sino angelicales? ¿Qué pasa cuando una persona recibe milagros en su vida? Cuando una persona me dice que ha hablado con un familiar que ha fallecido, cuando una persona dice que tiene un poder extrasensorial, cuando una persona dice que levita, que mueve cosas, que tiene un don, porque esta es la clásica, cuando vienen a las iglesias, siempre hay personas que dicen que tienen un don especial desde chiquitos, ¿verdad? Y que los hace especiales. Entonces, ¿qué hacemos cuando todo esto, cuando vienen las personas aseverando todas estas experiencias? En una oportunidad, una pareja de esposos me contó que escucharon una voz que le decía que el nombre de su hijo sería Francisco de Asís. Y ellos me decían que su hijo, cuando iba al cementerio, se ponía a rezar ahí en las tumbas. Entonces, todas estas cosas que he dicho, estas experiencias, yo no las puedo negar. Definitivamente yo no puedo negar las experiencias de nadie. Pero lo que sí puedo hacer, mis hermanos, es discernir si esas experiencias vienen de Dios o no vienen de Dios. Repito, yo no puedo negar la experiencia de nadie si viajó a Plutón, a Ganímedes, no puedo negar la experiencia de nadie, pero sí puedo discernir si esa experiencia viene de Dios o del Dios verdadero, me refiero, o si no. Particularmente yo creo en las manifestaciones sobrenaturales de Dios, en los dones de 1 Corintios 12 y los dones que menciona la Biblia. Creo en todo eso, pero lo que no creo es que todas las experiencias que dicen ser de Dios realmente lo sean. Por eso Juan empieza diciendo, prueben los espíritus, prueben los espíritus. Las experiencias, mis queridos hermanos, toda experiencia espiritual debe ser analizada para saber si es que vienen de Dios o no. Si vienen del cielo se aceptan, y si no vienen del cielo simplemente se rechazan. Y en ese sentido, hoy en esta tarde vamos a establecer a la luz de la palabra de Dios 3 criterios que nos van a ayudar a examinar las experiencias espirituales, si vienen del verdadero Dios o no. 3 criterios generales, porque cada caso hay que revisarlo, pero vamos a ver 3 criterios generales que nos van a decir o ayudar a discernir si las experiencias espirituales propias, pasadas, futuras o de terceros pueden venir de Dios o no. Y el primer criterio, y uno de los más importantes, si no el más importante, es que para que una experiencia sea válida o venga del verdadero Dios, es que el contenido doctrinal de esa experiencia debe ser correcto. En otras palabras, la experiencia, escucha bien, la experiencia o la creencia que resulte de esa experiencia debe estar de acuerdo con la doctrina o con la palabra de Dios, que es lo mismo. Repito, el resultado, o mejor dicho, la experiencia o la creencia que resulte de esa experiencia debe estar de acuerdo a las Escrituras. Para validar una experiencia espiritual no recae el examen ni en tus sentimientos, ni en tus emociones, ni en tu placer, ni en tu felicidad. O sea, tú no puedes decir, como la experiencia fue placentera, no fue traumática, me hizo feliz, sentí bonito, etcétera, etcétera. Eso no significa o no es un indicador de que es o bien o pueda venir de parte de Dios. El indicador primario o principal es que el resultado de esa experiencia o la creencia de esa experiencia coincida con las Escrituras. Toda experiencia que venga del Dios verdadero siempre te va a llevar a la verdad. Jesús dijo, mi palabra es verdad. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad. Podríamos decir también esto, ¿no? Que toda experiencia que viene del Espíritu de Dios o permitida por el Espíritu de Dios te va a guiar siempre a la verdad de la palabra de Dios. Ahora, Juan dice que para probar si un espíritu o una experiencia espiritual, que es lo mismo, ¿verdad? O se deriva de ahí, Juan dice 3 cosas hay que hacer. Probar los espíritus si confiesan a Jesús. Juan dice
no tomes por sentado toda experiencia espiritual que venga de Dios. O sea, no tomes por sentado que toda experiencia espiritual tiene que venir de Dios. Prueba. La palabra probar en el griego significa someter a prueba, probar para aprobar. Probar para aprobar, que requiere un examen, un análisis. La palabra también indica examinar, juzgar para decidir. O sea que, hermanos, nunca tomes por sentado alguna experiencia que ya viene de Dios. Tienes que hacer un alto y tienes que examinar a la luz de las Escrituras si lo que te ha pasado realmente viene de Dios o viene del diablo o viene una autosugestión tuya. Entonces, Juan dice, prueben, examinen todo. Pablo también decía, examinarlo todo, retener lo bueno. Pablo también decía que cuando un profeta hable, juzguen lo que ha dicho este profeta. Ahora, dice, probar los espíritus. Versículo 1 decía, probar los espíritus si son de Dios. Verso 2 decía, en esto conoced el Espíritu de Dios. O la experiencia que viene el Espíritu de Dios. Un espíritu tú no lo puedes ver, ni lo puedes oír, pero lo que sí puedes ver es su enseñanza o el resultado de aquella experiencia, ¿sí? Entonces, Juan decía, prueben, examinen, juzguen, primero, y luego decidan si eso viene de Dios o no, si no, rechácenlo. Y aquí dice, no, prueben los espíritus. Todo espíritu para que venga de Dios, o toda enseñanza, o toda experiencia espiritual para que venga de Dios, dice, tiene que confesar a Jesús. Si confiesa que Jesús ha venido en carne, entonces es de Dios. La pregunta es, ¿cuál Jesús? ¿Cuál Jesús? Porque los españoles nos trajeron un Jesús. Las religiones predican un Jesús a su talla y a su manera. ¿Cuál Jesús es? Porque yo puedo decir que tuve una experiencia con Jesús, pero ¿cuál Jesús? Y obviamente Juan se refiere al Jesús que ellos vieron, que ellos tocaron, al Jesús de las Escrituras. Ahora, interesante porque dice, si confiesa ese espíritu, esa experiencia espiritual, te hace confesar que Jesús ha venido en carne. Tú dirás que nada más es eso. Decir que Jesús vino en carne, obviamente no es eso. Acuérdense que la Biblia es compacta y que cuando Juan se refería que Jesucristo vino en carne, miren esta expresión de Juan, Jesucristo vino en carne. Si confiesa que Jesucristo vino en carne, es de Dios. Cuando dice Jesucristo vino en carne, inferimos que habla de la preexistencia de Jesús en la eternidad. Jesucristo vino en carne. Cuando dice que vino en carne, habla de que el Hijo de Dios de naturaleza divina tomó una naturaleza humana. Y cuando nosotros hacemos esa confesión, y la palabra confesar aquí no solamente es declarar, la palabra confesar es más profunda. La palabra confesar aquí en el griego es admitir, reconocer en totalidad, en este caso, quién es Jesús. En otras palabras, lo que Juan está diciendo es lo siguiente: toda experiencia espiritual debe estar doctrinalmente correcta, enmarcada en la palabra de Dios, sobre todo en lo referente al Señor Jesucristo. Obviamente no hay tiempo de ahondar un poco más porque en internet el tiempo es corto, pero lo que Juan está diciendo es, si tu cristología es buena, si el resultado de esa experiencia que has tenido hace que tengas o te lleve una buena cristología, eso es de Dios. Eso es de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo podemos hacer un resumen de la cristología en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? El Hijo de Dios preexistente, eterno, se encarnó. No se reencarnó, sino se encarnó. O sea, teniendo naturaleza divina, tomó naturaleza humana. Murió en la cruz por nuestros pecados, descendió al Hades, como dice la Biblia, resucitó, ascendió y ahora está glorificado y entronizado. Si las personas creen en esa cristología que está contemplada en la Escritura, esa experiencia que te lleva a eso es de Dios. Pero si una experiencia que tú tengas, cualquiera que fuere, te hace errar en la cristología, no es de Dios según los parámetros de Juan. Juan, mis amados hermanos, Juan, el que está escribiendo esto,
recibió visiones, revelaciones tremendas cuando constituyó el Apocalipsis. Tuvo encuentros con ángeles, con el Señor Jesús, vio el pasado, vio el presente, vio el futuro. Tremendas experiencias espirituales tuvo. Y Jesús, en Apocalipsis 19:10 le dice, el ángel que le envía a Jesús a darle el mensaje a Juan le dice, Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Se refiere a Juan que quería adorarle al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, toda la revelación que recibió Juan en Apocalipsis, las tremendas experiencias espirituales que tuvo ahí, en la isla de Patmos, no tenían otra cosa que exaltar a Jesús. El testimonio de la profecía. Él dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando Dios te da el Dios verdadero te da una experiencia verdadera, siempre te va a llevar a amar más a Cristo, a profundizar más en tu relación con Cristo. Este principio escritural, la escritura dice esto, que tienes que tu experiencia espiritual llevarte a Cristo, eso lo está diciendo Juan. Y Pablo también habla casi del mismo principio escritural, porque en Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo decía, si aún nosotros o un ángel del cielo te predica cosas diferentes que nosotros hemos predicado, como esta cristología que te he dicho que está contemplada en la Biblia, sea anatema, sea maldición, esa experiencia, ¿sí? Por eso, como dicen, he puesto en la pantalla, todo resultado de experiencia, de cualquier experiencia, tiene que resultar, a su vez, valga la redundancia, en tener una vida cristocéntrica, mis hermanos. En ese sentido, mis hermanos, vamos a ver algunas experiencias a la luz de la palabra del Señor. Hemos establecido de que Juan dice que tienes que probar los espíritus, o es lo mismo las experiencias espirituales. Y probarlas sobre todo en una cristología sana, doctrinal, como dice la Biblia. Vamos a ver otras experiencias espirituales a la luz de la palabra. Por ejemplo, las experiencias con personas fallecidas. ¿Serán ciertas o no? ¿Dios las permite o no? Y obviamente la respuesta es no. Porque en primer lugar, nadie puede tener una experiencia con alguien que ha fallecido. Su mamá, su abuelita, su hijo. Nunca nadie puede tener una experiencia. ¿Por qué? Por dos razones. Porque la Biblia dice que es imposible que una persona que después fallezca y vaya a dos lugares, que es o va al paraíso o va al infierno, regrese a la tierra. Y segundo, la Biblia establece que no solamente no pueden regresar de sus lugares, sino que no se puede comunicar con ellos, ni tampoco consultar de ellos. Por eso, en Lucas 16:22, en Lucas 16 Jesús habla de justamente de estas cosas que eran muy desconocidas para ese tiempo. Trataré de ser lo más breve porque es largo lo que cuenta Jesús para ilustrar la realidad del cielo, del infierno, y que no se pueden regresar una vez las personas hayan muerto. Dice en Lucas 16, aconteció que murió el mendigo. Jesús cuenta, para ilustrar lo que es el infierno y el cielo, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham es el cielo aquí. Y murió también el rico, un rico que se había portado muy mal, no había hecho caso a Dios, no había puesto a Dios en su vida. Dice que el rico fue sepultado, o sea, los dos murieron. El Lázaro, que era pobre, y el rico. En el Hades, o sea, en el infierno, el rico alza sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico estaba en el Hades, en el infierno, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, o sea, vio a Lázaro en el paraíso. Además de todo esto, y empieza el rico a decirle, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de mi lengua con que sea con una gota de agua, por favor envíalo.
Y Abraham le dice, no se puede, ¿cómo se llama? Tú ya tuviste una oportunidad en tu vida, él también, ahora cada uno está gozando de lo que ha hecho en la tierra. Y en este punto dice, además de todo esto, una gran cima, aquí cima es con S, cima con C es una montaña, cima con S es un abismo. Pero miren lo que está diciendo, lo que está ilustrando Jesús. Además hay una gran cima, un abismo entre los que están en el cielo, nosotros, y vosotros, los que están en el infierno. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y el rico en el infierno le dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aunque alguno se levante de los muertos. En esta ilustración rápidamente Jesús da una claridad espectacular, porque dice, hay una realidad de un cielo y de un infierno. Apenas te mueres, vas a esos dos lugares. No hay un lugar intermedio. Si hubiera un lugar intermedio, hubiera sido el momento preciso para que Jesús lo enseñe, pero no hay lugar intermedio. Está bien claro que hay un infierno llamado Hades y un cielo o paraíso. Ellos están separados por una cima, un gran abismo. No se pueden comunicar, ni se pueden ver, ni mirar. El rico le dice que envíe a Lázaro. ¿Por qué le dice que envíe a Lázaro? Porque él sabía y se dio cuenta que ya los muertos no pueden regresar. Por eso le dice que envíe. Obviamente Abraham ahí representa a Dios. Entonces le dice que envíe porque él se da cuenta que los muertos no pueden salir, no pueden ir. Eso de que las ánimas penan o que las ánimas se quedaron por en el aire no existe. La Biblia es bien clara. Una vez que te mueres, si mueres en el Señor, mueres en Cristo, los ángeles te llevan al paraíso. Y si no, los ángeles del infierno te llevan al infierno. Eso enseña la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, aquí está bien claro en esta parábola que no hay comunicación con los muertos. Este rico le decía a Abraham, que representa a Dios, manda a Lázaro para que mis hermanos, que son tan incrédulos como yo, que creen que se va a ir al cielo, para que ellos, si alguien se levanta de los muertos, crean que sí existe un cielo y un infierno. Ahora, ¿te das cuenta cómo el rico no le dice a Abraham, que representa a Dios, quiero ir, quiero salir de aquí? Porque él sabe que ya no se puede salir del Hades, del infierno no se puede salir ni regresar del cielo. Entonces, mis hermanos, en líneas generales es eso. ¿Sí? El rico le dice a Abraham, envía a Lázaro para que mis hermanos crean. Y en otras palabras, Abraham, que representa a Dios, le dice, no se puede. No se puede. Si no le creen a Moisés y a los profetas, o sea, si no creen a las escrituras, no van a persuadirse a si alguien venga de los muertos. No hay. Así que otra cosa como de taquito, Dios nos está diciendo aquí que a Dios no le interesa que tú tengas experiencias con ningún muerto, ningún fallecido, de tu familia, de amigo, de quien sea. No es de Dios, no le importa a Dios eso. Escucha bien lo que te voy a decir. Termino este punto con lo siguiente. Cuando el rico le dice a Abraham, que representa a Dios, envía a Lázaro, obviamente le está diciendo, envía a Lázaro para que exhorte a mis hermanos que acá hay un lugar de tormento, que si sigan así van a estar en este lugar de tormento así como yo. Obviamente que le dice que enviar a Lázaro para que haya consuelo, exhortación, consejería, dirección, guía, etc. Pero Dios se lo prohíbe totalmente. Dice, no, así no es mi método, dice Dios. Si han de persuadirse que hay un cielo y un infierno, es por la palabra, por las escrituras. Entonces, las experiencias con personas fallecidas no son experiencias ni que vienen de Dios, ni son verdaderas. Porque los muertos, una vez que van a sus lugares pertinentes, ahí se quedan y no salen. Y tampoco pueden ser experiencias que vienen de Dios o verdaderas, porque la comunicación con los muertos está prohibida por Dios. En Isaías 8, 19 al 20, lo pueden ver en pantalla, dice, consulten a los encantadores y a los adivinos,
A los que hablan con susurros, ustedes respondan, ¿acaso no es a Dios a quien el pueblo debe consultar? ¿Acaso tiene que consultar a los muertos acerca de los vivos? O sea, en otras palabras, Dios está diciendo que es inútil, es necio e insensato consultar a los muertos por los vivos, porque no se puede, porque Dios lo prohíbe, porque no se puede. Y aquí habla de adivinos y encantadores a personas que son engañadas por medium, espiritistas, brujos, etcétera, donde le dicen que ellos pueden comunicarse con su abuela, con su hijo, etcétera, etcétera. Es falso, lo está diciendo la palabra de Dios. Y termina diciendo Isaías, dice, ¿acaso tiene que consultar a los muertos acerca de los vivos? ¿No tienen que consultar a Dios por el futuro, por el presente, el pasado, qué sé yo? Dice, a la enseñanza y al testimonio regresen. Si sus palabras no corresponden a esto, o sea, si las palabras de estos adivinos, brujos, medium, si las palabras no corresponden a esto, o sea, las escrituras, es porque no les ha amanecido o no hay luz en ellos. Entonces Dios aquí, la palabra del Señor deja bien establecido que cualquier experiencia que tú hayas tenido con supuestamente alguien que ha fallecido, no solamente es imposible, sino que Dios lo prohíbe y Dios no lo permite. Pero tú me dirás, pero yo escuché una voz igual a la de mi mamá, olí como mi mamá, olía como mi hijo, hablaba como mi hijo, yo lo escuché y yo te he dicho que tu experiencia no la puedo negar. La pregunta es, si Dios está diciendo que no hay comunicación con el, como dicen por ahí, con el más allá, ¿qué fue eso que esas personas viven? ¿Con quién se encontraron? Y la respuesta está en la Biblia. ¿Con quién crees que se encontraron? Con espíritus malos. Espíritus de adivinación, espíritus de medium y todos esos espíritus que mencionan en la Biblia, que te engañan y te hacen creer. Es que la voz era tan dulce, tan linda. La Biblia dice que el diablo se disfraza de ángel de luz o de lo bueno. Entonces, sigamos examinando las experiencias espirituales a la luz de la palabra del Señor. Personas fallecidas no es de Dios. Dios no lo permite. Experiencia con ángeles. Las experiencias con ángeles son reales y sí existen porque eso está en la Biblia. Pero si el resultado de esa experiencia angelical o ese supuesto ángel o espíritu te empieza a inducir a cosas que no están enmarcadas en la Biblia, no es de Dios, es maldición. Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo dice, aún nosotros o un ángel del cielo te predica algo que no está en el evangelio, o sea, en la palabra del Señor, tómalo por maldición. Ese fue el caso de José Smith, del fundador de los mormones. Él tuvo una experiencia con un ángel Moroni que le dio una revelación especial, etcétera, etcétera. Pero como no examinó esa experiencia a la luz de la palabra, fue engañado. Experiencia con imágenes. Y aquí me voy a tener un poquito más porque esto es, para algunos es delicado, para otros no, para unos es ofensivo, para otros no. Pero aquí lo que queremos es exponer la palabra del Señor. Bueno, no creo que sea ofensivo porque está en la palabra de Dios. Las experiencias con las imágenes. Claramente, Éxodo 20 prohíbe las imágenes. ¿Verdad? No te harás imagen, ni lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, reverenciarás, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está prohibido por Dios. Pero hay gente que dice, pero la imagen tal me hizo un milagro. Pero yo recé o invoqué a la imagen tal y me hizo un milagro. Escuché su voz, me quebranté, yo sentí por aquí, por allá lo mismo. ¿No? Apelando a los sentimientos, a las experiencias. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de las imágenes? ¿Serán reales esas, experiencias? Obviamente la Biblia en Éxodo 20 lo prohíbe en Jeremías, lo prohíben los profetas. Tan prohibido está eso que el judío, después de la destrucción de su templo, en 500 años antes de Cristo más o menos, nunca más fue un idólatra o erigió una imagen, nunca más. Ahora, y aquí viene el fin del asunto. Pero Fernando, a mí me han dicho
que las imágenes sí son permitidas por Dios, porque en la Biblia Dios permite imágenes. La serpiente de bronce que Dios erigió en el desierto. Dice la Biblia que la gente del pueblo de Israel empezó a pecar contra Dios y Dios les mandó serpientes para que los piquen y se estaban muriendo. Y en un acto de compasión de Dios le dice a Moisés, Moisés, erige una serpiente de bronce para que todo aquel que mire a la serpiente sea sano y viva y no muera. Entonces por eso dicen, Dios sí permite imágenes. Luego dicen, también está la imagen del arca. También está la imagen del arca del pacto. Y todavía dicen, en el templo que Dios le dijo a Moisés que erigiera, en las cortinas habían imágenes de ángeles. El arca tenía 2 querubines como imagen, etcétera, etcétera. Entonces dicen que como Dios permitió eso, entonces Dios sí permite que nosotros tengamos imágenes entre comillas cristianas. Pero obviamente, ni en el Antiguo Testamento Dios permitía construir imágenes y se le reverencie, adore o rinda culto como ahora, ni en el Nuevo Testamento ningún apóstol lo hizo. Imagínense, los apóstoles, sabiendo cuál era el rostro de Jesús, habiendo escultores, artistas ya en este tiempo, ¿por qué no dibujaron el rostro de Jesús? Dijeron, miren, si les falta fe, aquí está, para que se guarden de Jesús. Ahora, vayamos al quid del asunto. Vayamos a examinar este tema de la serpiente, porque este tema de la serpiente de bronce que Dios erige en el desierto, y que todo aquel que miraba esa serpiente era sanado, lo utilizan como argumento para decir que nosotros podemos tener imágenes, entre comillas, cristianas, y que nos pueden sanar, y podemos tener comunicación con Dios a través de las imágenes. Y yo te voy a decir que no. Yo te voy a decir que eso es ignorancia teológica, y que debemos entender los principios del exégesis y de la hermenéutica en la Biblia. Cuando pasa algo en la Biblia, tiene conexión con toda la Biblia, y tiene su razón de ser. Nosotros no podemos inventar nada. Veamos la razón de por qué Dios erige esta serpiente. Bueno, ya lo dijo un poco, ahí está. Las serpientes literalmente mordían a la gente y Dios le dice que haga una imagen de serpiente, etc. Entonces, una vez que pasó ese capítulo en el desierto, viene lo que pasó siglos después. La idolatría que generó esta serpiente de bronce. Según de Reyes 18, 3-4 dice, hizo lo recto, está hablando de un rey, hizo lo recto del rey Ezequías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. O sea, los hijos de Israel justamente habían tomado el criterio que se toma ahora para las imágenes cristianas. O sea, que como Dios permitió cierta imagen para que la gente, si mirara esa imagen, sea sanada, entonces el pueblo de Israel dijo, la tomó como una imagen poderosa, como un amuleto, la tomó, le daban incienso, le rezaban, etcétera, etcétera. Y Dios, a través del rey Ezequías, mandó a destruir y hacer pedazos, porque esa imagen la convirtieron en un ídolo. Ahora, vamos a ver por qué Dios eligió esa serpiente de bronce. Y como te decía, todo tiene una razón y un propósito. Esa serpiente tipificaba a Cristo. O sea, no es que Dios crea esa imagen para que la gente crea que las imágenes pueden sanar o acercar a Dios. No. Dios en el Antiguo Testamento, a un pueblo ignorante, rebelde, contradictor, como la Biblia llama a Israel, le tenía que enseñar por medio de símbolos, porque ellos estaban acostumbrados a la idolatría, a la hechicería, a la corrupción, a todo eso. Entonces Dios, como niñitos, le empieza a enseñar al pueblo israelí a través de símbolos. Y Juan 3:14 dice, Jesús dice de sí mismo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la simbología que hay en la serpiente, en el contexto histórico de que serpientes literales mordían al pueblo y cuando la miraban a la serpiente de bronce eran sanados, es muy fácil de aplicar a Cristo. La serpiente de bronce simboliza o tipifica a Cristo resucitado, lo está diciendo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Claramente, el veneno de las serpientes simbolizaba el veneno del pecado que mata. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Jesús
es tipificado como una serpiente porque Jesús se hace pecado, dice la Biblia, por nosotros. Y todo aquel, así como en el desierto, Dios le quiso enseñar que así tenían que mirar, como miraban a la serpiente, así tenían que mirar a Cristo, para que sean perdonados y Dios les dé vida eterna. Mirar en el sentido metafórico, porque mirar en el sentido de poner tu confianza en el Señor Jesús. Lo que quiero establecer es lo siguiente. Cuando Dios permitió imágenes en el pasado, era simplemente porque el pueblo no estaba preparado y tenía que enseñar a través de imágenes y símbolos realidades espirituales, pero no para que le cojan de reverencia, de honra, de adoración y crean que puede hacer milagros o a través de esa imagen pueden llegar a Dios. Ahora te voy a enseñar algo. En teología y en la Biblia se enseña lo que es tipo y antitipo. El tipo es una especie de símbolo, ¿verdad?, que espera que en algún momento ese símbolo deje de ser símbolo para ver la realidad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el cordero sacrificado en el tabernáculo era tipo de Cristo. Una vez que Cristo viene, ese cordero ya no se puede sacrificar más cordero, porque ya está en la realidad que es Cristo, ¿verdad? Antes se rociaba, se daban ofrendas de sacrificio de paz. Ahora Jesús es el sacrificio, ya no damos ofrendas de sacrificio de animales, etc. Antes íbamos al tabernáculo, antes el pueblo de Israel iba al tabernáculo, al templo. Ahora nosotros somos el templo de Dios, la realidad. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el arca del pacto, que también vamos a ver ahorita, todos los símbolos del arca del pacto apuntaban a Cristo. Y aquí vamos a ver el tema del arca, porque también lo utilizan como argumento para erigir imágenes cristianas. Miren lo que dice, para aquellos que dicen que como Dios permitió imágenes en el arca, entonces nosotros también podemos tener permiso para tener imágenes cristianas. Pero miren lo que dice en Jeremías 3:16. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca de pacto de Jehová. En otra versión dice, no se dirá más arca de Jehová es esta. Dice, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se hará otra. La pregunta es ¿por qué? Obviamente el arca ya desapareció, no existe, ya no existe. Pero lo que está diciendo Dios a través del profeta Jeremías es que toda la simbología del Antiguo Testamento tenía un límite, un propósito y un objetivo, y que después de esto ya no hay más simbología ni tipologías. Hebreos nos va a decir lo siguiente. Hebreos 8:5 está hablando del templo, el tabernáculo y todo lo que contenía, las imágenes, el arca, los sacrificios. Dice, hablando del oficio sacerdotal de ese tiempo, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Solo quiero resaltar algo de este versículo. En el contexto de Hebreos 8 está hablando del templo, del tabernáculo, del oficio sacerdotal de ese tiempo. Y el autor de Hebreos en todo Hebreos está diciendo, las cosas del Antiguo Testamento solo eran sombra y figura de lo que iba a venir. Solo eran sombra y figura de Cristo. Solo eran símbolos, y que ahora que Cristo ha venido ya y nos ha revelado directamente al Padre y la verdad, la gracia y todo ello, ya no hay más simbología. La simbología del Antiguo Testamento, que la serpiente de bronce que simbolizaba a Cristo, que el arca que también simboliza a Cristo, el cielo, porque había un propiciatorio donde se rociaba la sangre, etcétera, etcétera. Toda esa simbología del templo ya cesó. No lo digo yo, lo dice la palabra. Una vez más, apelo a tu lógica y a tu razonamiento. Si los apóstoles que vieron a Jesús directamente tenían memorizado el rostro de Dios con 500, 1000 de muchos hermanos que lo vieron a Jesús, ¿por qué no hicieron el rostro de Él tal cual y nos los transmitieron por imágenes para que nosotros, como dicen los que argumentan a favor de las imágenes, a nuestra falta de fe, tengamos esa imagen de Jesús para aumentar la fe? Quiero decirte que creer en imágenes es más bien falta de fe, porque la Biblia dice que ahora, en este tiempo, que Jesús vino y resucitó, tenemos acceso directo a Dios.
con seguridad y con confianza. Eso está en la carta a los Efesios. Tener imágenes es no creer que yo tengo acceso directo a Dios. Cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasgó. El lugar que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó. En el lugar santísimo solo podía entrar el sacerdote una vez al año, porque ese lugar santísimo del templo tipificaba la misma presencia de Dios. Y solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, como diciendo, nadie puede entrar ahí. Ahora, Jesús, cuando murió y se rasga el velo, lo que está diciendo es ahora tienen acceso libre a Dios. Ya por símbolos, ya no por símbolos ni imágenes ni nada. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando una persona dice que la imagen le cambió, le transformó, le quitó un vicio, le sanó, le habló, lo que sea? ¿Qué hacemos con esa experiencia? No la podemos negar, porque esa experiencia o puede venir de su sugestión, o puede venir del diablo, o puede venir de Dios. Y déjame te lo explico esta última parte. Si Dios prohíbe las imágenes, que ya no tenemos, digamos, enseñanza a través de las imágenes, o me he sugestionado, o el favor me lo ha hecho el diablo, o Dios. Pero déjame te lo explico. Dios, con la imagen de esta de la serpiente de bronce, Dios sabía que si levantaba la serpiente de bronce para que la gente se sane, aunque la serpiente de bronce tipificaba a Cristo, como dice, Dios sabía que si levantaba esa serpiente de bronce, su pueblo lo iba a tomar como idolatría, pero a pesar de eso lo sanó. Dios sabía que si es que Dios le hizo milagros al pueblo de Israel, venció a sus enemigos, los sanó, los liberó. Dios le dio muchos portentos a Israel, y sabía que Israel se iba a volver a los brujos, a la fornicación, a la idolatría, etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso lo hizo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que a veces Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan bueno, que a veces ve la desesperación de la gente, que Dios, estando en contra de la idolatría, de las imágenes, que se les rinda culto, etcétera, etcétera, aún Dios, sabiendo que eso es malo, puede sanar a la persona. Que la persona se lo atribuye equivocadamente a Dios es otra cosa. Perdón, que la persona se lo atribuya equivocadamente a su imagen es otra cosa. Pero Dios no es como nosotros. No digo que es la costumbre de Dios, pero a veces Dios es tan bueno y tan misericordioso que Dios, sabiendo que tú te puedes perder, que estás haciendo mal, su misericordia, por decirlo así, como que le gana. Entonces, en conclusión, cualquier experiencia que haya tenido con imágenes, no es que la imagen te sanó, te hace milagros. O es tu sugestión, o es el diablo, porque la Biblia dice que lo que sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican, 1 Corintios 10, o es Dios, que sabiendo que tú puedes persistir en la idolatría, aún te puede sanar, como lo hizo con Israel. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta pueden escribir en el Facebook. Si la plantean como interrogante, pregunta, duda, quieren alguna aclaración, me voy a tomar el tiempo de responderla. Y por último está las experiencias con el ocultismo. Las experiencias con el ocultismo, ¿sí? Cuando la gente dice, estimados hermanos, yo tengo poderes extrasensoriales, yo puedo mover cosas, yo levito, yo cuando sueño mi alma sale por ahí, yo tengo el don de adivinar, la medium que visité es buenaza, me dijo lo que iba a pasar, cómo invertir en mi negocio, desde que me dio ese seguro, me fue bien, etcétera, etcétera. Hay brujos buenos, brujos malos, magia buena, magia mala, magia negra, magia blanca, etcétera. Bueno, no hay que explicar mucho aquí, de un solo porrazo vamos a ver esto. ¿Qué dice Deuteronomio 18, el 10, 14? Para aquellas personas que han tenido experiencias con lo oculto, dice, no se ha hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego,
ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Está clarísimo, toda la lista, que no es exhaustiva sino representativa. Todo lo que está ahí, si históricamente tú analizas lo que practicaban, es todo lo que se practica hoy, incluyendo satanismo y todo eso. Así que cualquier experiencia que tú hayas tenido con lo oculto no es de Dios. Amén. Muy bien, entonces, en conclusión, mis hermanos, tu experiencia, si no cuadra con los parámetros de la Biblia, con los mandamientos de Dios, con la Escritura, con la forma de actuar de Dios, no es del verdadero Dios. Dios no lo aprueba, y será mejor que renuncies a esa experiencia espiritual y Dios te libere. El segundo criterio es que la persona, cuando ha tenido un encuentro con un Dios, con el Dios verdadero, o ha tenido una experiencia venida del Dios verdadero, todo eso resulta en fruto. O sea, toda experiencia espiritual verdadera con el Dios verdadero, permitida por el Dios verdadero, debe haber fruto en la persona. Y el apóstol Juan lo decía en 1 Juan 4, del 7 al 9, decía: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, o ha tenido un encuentro con Dios verdadero. Todo aquel que ama ha nacido de Dios, conoce experimentalmente a Dios. La palabra conocer aquí es conocer experimentalmente a Dios, no intelectualmente. El que no ama no ha conocido por experiencia a Dios, porque Dios es amor. Entonces, hermanos, toda experiencia espiritual lo que debe generar en uno es más amor por el Señor y más amor por los hermanos. Cuando Juan habla del amor, no habla claramente del amor romántico, sino del amor ágape, que es el amor de Dios. Ahora miren, hermanos, conectando esto con el resto de las escrituras, el fruto más resaltante de una persona que ha nacido de Dios y ha experimentado el verdadero Dios en su vida es el amor. En Gálatas, hermanos, capítulo 5, del 22 en adelante, dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En esta lista está el fruto del Espíritu Santo. Cuando tú haces un análisis del fruto del Espíritu Santo, este fruto no es otra cosa que el amor en sus múltiples manifestaciones. Si tú conectas a Juan con 1 Corintios 13, donde se define el amor, lo que es y lo que no es, por ejemplo, dice Pablo en 1 Corintios 13, el amor se goza, y aquí dice gozo. El amor es paciente, y aquí dice paciente. Y así vas analizando la definición de lo que es y lo que no es el amor en la escritura de Pablo, y la conectas con Juan y te das cuenta que el fruto del Espíritu Santo por excelencia es el amor, con sus múltiples manifestaciones. La persona empieza a tener gozo, paz, paciencia, empieza a ser amable, empieza a creerle a Dios, empieza a ser alguien con autocontrol, mansedumbre y con templanza. Es otra especie de autocontrol hacia los apetitos de la carne, lo malo, el pecado. Y lo que quiero llegar en sí es lo siguiente. En otras palabras, mis amados hermanos, la experiencia genuina con el Dios verdadero, o una experiencia permitida por el Dios verdadero, lo que debe resultar o debería resultar en la persona es más humildad y no orgullo espiritual. Humildad y no vanagloria. 1 Corintios 13:4 dice: el amor no es jactancioso, no se cree más que los demás, no se envanece por las cosas que ha vivido, que ha experimentado, no se cree, no se crece, no busca lo suyo, obviamente, si no busca lo de los demás. Entonces, cuando conectamos las dos ideas de Juan y Pablo, está diciendo que la persona que conoce a Dios, que ha experimentado a Dios, o que tiene una experiencia con Dios genuina y verdadera, lo que va a resultar en esa persona, mis amados hermanos, es más humildad y no vanagloria. En otras palabras, un carácter transformado como el carácter de Cristo.
cualquier experiencia que tú tengas, que tiembles, que te caigas, que grites, que te dé risa, que tengas visiones, lo que sea, a la larga, si viene de Dios, tiene que obrar en ti humildad y no vanagloria. Humildad y no vanagloria. Tiene que terminar en ti más amor por Dios y más amor por tu familia, por tus hermanos, por tu prójimo. En otras palabras, la persona que tiene verdadera experiencia con Dios y con las cosas de Dios y cosas permitidas por Dios, se va a ver atraído más y más por el Señor Jesús. Su santidad, su consagración va a ser más profunda. ¿Tiene que ver esto con santidad? Sí. Así es, absolutamente, hermanos. Y por último, entonces el criterio 2 para saber si una experiencia es válida, viene de parte de Dios, es que debe resultar en fruto. Si una persona dice que tiene muchas experiencias con Dios, etcétera, etcétera, pero su vida sigue igual, pero no ama, aborrece, etcétera, etcétera, yo dudo que esa experiencia venga de Dios. Y por último, el criterio 3 para saber si una experiencia espiritual viene de parte del Dios verdadero es que el resultado debe ser edificación. Debe haber edificación. Dice Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Escuchen, estamos en la premisa de Juan. Estamos en la premisa de Juan, que dice así, Juan 4, del 7 al 9, dice así: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoció a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, etcétera, etcétera. Claramente está hablando del amor de Jesucristo, del amor de Dios verdadero. Entonces hemos dicho que toda experiencia de Dios debe resultar en una edificación hacia los demás, mis amados hermanos. Pablo decía, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. 1 Corintios 13:4 hemos leído, el amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, sino el del otro. Entonces, una cosita más. Cuando una experiencia es verdadera, es de parte de Dios, y es verdadera, genuina de parte de Dios, el cuerpo de Cristo es glorificado, es edificado, las personas que te rodean son edificadas, son beneficiadas, son bendecidas, y Dios es glorificado. Tú no. El que recibe la experiencia no es glorificado, ni tiene vanagloria, es humilde, y edifica a los demás con lo que Dios le ha dado, y glorifica a Dios con eso. 1 Corintios 14:26, uniendo al pensamiento de Pablo, y en esa misma línea dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, o sea, en congregación, cada uno de vosotros tiene salmo, unos cantaban con salmos, tiene doctrina, unos eran maestros, tiene lengua, unos hablaban en lenguas angelicales, tiene revelación, recibían revelaciones especiales de Dios, tiene interpretación, o sea, develaban o revelaban los sueños. Dice, hágase todo para edificación. 1 Corintios 12, 13, 14 son capítulos que hablan del poder sobrenatural de Dios que se manifiesta a través de las personas. Pablo está hablando de los dones espirituales, que son capacidades sobrenaturales que Dios da a los creyentes para que Dios se manifieste a través de ellos. Hay don de milagros, don de sanidad, don de discernimiento de espíritus, don de sabiduría, de ciencia, etcétera, etcétera. Pero Pablo, al hablar de los dones y de las manifestaciones sobrenaturales de Dios, dice, hágase todo para edificación. Más abajo dice, así mismo los profetas hablen 2 o 3 y juzguen los demás. Juzguen los demás. No todo lo que pueda suceder en una iglesia, en la vida de alguien, que dice o aparentemente de Dios, es de Dios. Pablo dice, si hay profetas que hablan de parte de Dios, revelación, etcétera, juzguen. No acepten todo por aceptar. Y por último, el cuerpo de Cristo, con tu experiencia con Dios, sea un don sobrenatural, sea una experiencia, lo que sea que Dios te dé, el cuerpo de Cristo siempre es glorificado. Tu don, si es un don, siempre es puesto a disposición y a servicio de los demás, y Dios es glorificado. 1 Pedro 4 dice en adelante, dice, cada uno, según el don que ha recibido, y aquí habla no de dones materiales, sino de dones sobrenaturales, como lo que están en 1 Corintios 12, lo lees en tu casa,
Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Para quién es el don? Te lo da a ti, pero ¿para quién es? Para los otros. Ministrelo a los otros. Sirva con ese don a los otros. Como buenos administradores, o sea, tú no eres dueño, eres administrador de los dueños de otro, de los bienes de otro, en este caso los dones. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno dice que Dios le mandó a comunicar algo, que sea conforme a las palabras escritas de Dios. Si alguno ministra con lo que Dios le ha dado, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Propósito. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El propósito de las experiencias espirituales, sea a través de los dones espirituales, sea a través de una experiencia con un ángel permitida por Dios, una sanidad, un milagro, una revelación, un sueño, una visión, lo que sea. El propósito es edificación de los demás y la gloria de Dios. Pero si tu experiencia espiritual te lleva a ser más orgulloso, a creerte más especial que los demás, a manipular, a tener ganancias deshonestas, a usar lo que Dios te ha dado para aprovecharte de los demás, y otro día vamos a hablar de los falsos profetas, para seguir con tu vida, yo dudo que esa experiencia sea de Dios. Entonces, mis amados hermanos, hoy hemos visto el tema examinando las experiencias espirituales. Primera de Juan decía, prueben los espíritus, no tomen por sentado toda experiencia de Dios, prueben a las personas, prueben los profetas si vienen de Dios o no, prueben las personas si lo que están diciendo es de Dios o no. Número 1, criterio 1, la doctrina de lo que maneja esa persona debe ser cristocéntrica, debe ser conforme a las escrituras. El criterio de Dios 2 es que esa persona debe mostrar fruto, debe ser un buen creyente con un buen testimonio. Y criterio número 3, debe haber edificación. Siempre va a poner eso para bendecir al resto y no para sí mismo. Así que vamos a orar a Dios, mis amados hermanos, vamos a orar al Señor para que toda experiencia que no ha venido de Dios y nos esté engañando, para que la rechacemos y Dios la quite de nuestras vidas, para que Dios nos dé experiencias que nos permitan conocerle, amarle, consagrarnos más a Él, bendecir el cuerpo de Cristo, mis amados hermanos. Vamos a orar para que Dios nos use con poder, ¿verdad? Nos use como dice Pedro, si palabra con palabra, si profecía con profecía, con salmos, etcétera, etcétera. Vamos a orar y vamos a terminar con esta canción, mis amados hermanos. Primero oramos, la canción de fondo, primero oramos y luego cantamos una canción que se titula Yo Creo, es un pequeño credo, no lo detalla todo, pero es una manera de que esta canción, mis amados hermanos, concentra, digamos, las creencias principales de las Escrituras. Vamos a orar a Dios primero. Señor, gracias por estar aquí con nosotros, te adoramos, te bendecimos, Señor. Dios, vivimos tiempos peligrosos y sabemos todos que ante una pandemia, una crisis como la que estamos viviendo, van a salir y ya están saliendo falsos profetas, falsas experiencias, Señor. Por eso ayúdanos a estar alertas, a examinarlo todo, a probar, a juzgar, a examinar, antes de aceptar, antes de dar por sentado que algo viene de ti. Permite a las iglesias y a tus hijos a tener discernimiento, Señor. Y Padre, queremos que toda experiencia que hemos vivido y que no está de acuerdo con lo que dice tu palabra, la quite de nuestra vida. Quítala, Señor. Yo sé que tu palabra habla de muchas cosas más, pero hoy solo nos has permitido ver algunos ejemplos para que los que están escuchándome puedan profundizar, investigar, preguntarte a ti sobre todo. Amado Dios, que todo lo que venga en nuestras vidas sea para amarte más y amar más a los demás.
y que no permitas, Señor, que caigamos en falsas experiencias, Señor. Aquellos que no creen o tienen dudas en su fe y creen que tienen necesidad de tener imágenes, ayúdenles a entender que el acceso a Dios es directo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Eso dice tu palabra, que a través de Él podemos tener acceso directo a ti, con seguridad y con confianza, que si hemos nacido de Dios y conocemos experimentalmente a Dios, sabemos que le amamos porque Él nos amó primero, y no tendremos necesidad de hacer ritos, de tener alguna imagen ni nada, porque tu palabra dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros y que Jesucristo, en su papel de sumo sacerdote, también intercede por nosotros. No necesitamos más intercesores ni mediadores que el que tú nos has dado en tu palabra. Señor, gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos a creer más en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar esta canción, acompáñenme. Vamos a ponerla del comienzo para reforzar la idea, hermanos, de que debemos creer solamente lo que dicen las Sagradas Escrituras, que hay un solo Dios, un solo Jesús y un solo Espíritu Santo. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Toda experiencia te debe llevar a Cristo, amar más a tu Padre Celestial, tener una comunión íntima con su Santo Espíritu. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y Él poder resucitó. te levantaste. Decláralo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tu vivo En estás. eso creemos, Señor. Creo que Jesucristo es el Señor. Jesús Es mi Señor, dile. Él es el único que resucitó, se levantó de la muerte. No hay otros mediadores. Él es el único que nos lleva al Padre. Él es el Señor del cielo y de la tierra. A Él servimos, a Él adoramos. Jesucristo vino a presentarnos a Dios el Padre. Gracias, Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión De los hermanos. Creo que tu pueblo es uno. Amén. Creo en tu iglesia
darnos acceso al Padre. Gracias, Señor. Lo de la antigüedad era sombra y figura de lo que iba a venir, que eres tú. Tú eres el templo, Señor. Tú eres el Cordero, tú eres el arca. Tú eres, Señor. Tú eres, Señor. Gracias, Señor. La experiencia más grande que podamos tener es un encuentro personal contigo, que cambie nuestras vidas, que te glorifique, Señor, que nos ayude a amar más y a aborrecer menos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Que Dios te bendiga, hermano. Y terminamos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.